Estamos de nuevo aquí en el silencio de este día, atravesando el corazón de la Cuaresma. Un camino de 40 días que nos conduce hacia la Pascua, pero que, como un sendero empinado, nos exige detenernos, recuperar el aliento y mirar hacia lo alto. Hoy, domingo quinto de Cuaresma, la Iglesia nos regala un evangelio que es un faro en medio de la noche, la resurrección de Lázaro. Pero no es un simple milagro del pasado, es el anuncio de que en medio de nuestras tumbas cotidianas resuena la voz de aquel que es la vida. Te invito a que por unos momentos dejes a un lado las prisas, las preocupaciones que te agobian. Busca un lugar donde te sientas a salvo. Cierra los ojos y te ayuda. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra, no como un texto antiguo, sino como una espada viva que quiere abrir las losas de nuestra dureza. Respira hondo. Siente tu propio latido. Ese latido es un don que el Señor sostiene. Pídele al Espíritu Santo que sea quien ore en ti, quien escuche en ti. Abramos nuestra puerta interior a Cristo, que hoy quiere llamar a la puerta de nuestro sepulcro. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículos del 12 al 14. Es el corazón de la profecía de los huesos secos. Esto dice el Señor Dios: yo voy a abrir sus sepulcros, los haré salir de ellos, pueblo mío, y lo llevaré a la tierra de Israel. Cuando yo abra sus sepulcros y les saque de ellos, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Y fundiré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo soy el Señor. Lo he dicho y lo haré. Para entender este texto, debemos situarnos en el exilio en Babilonia. El pueblo de Israel está lejos de su tierra. Jerusalén está en ruinas, el templo destruido. La sensación colectiva era de muerte absoluta, sin esperanza, sin futuro. Dios no promete una mera recuperación económica o política, promete una resurrección. Abrir los sepulcros es un lenguaje que trasciende lo nacional para apuntar a la redención total. El versículo clave es: infundiré mi espíritu en ustedes. No es solo volver a respirar, es recibir el ruaj, el aliento creador de Dios. Este texto prepara directamente la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo. En nuestra vida cotidiana, esta lectura nos habla de esos exilios interiores que vivimos. El pecado habitual,
la tristeza profunda, la sensación de que Dios nos ha abandonado. Dios promete que Él mismo vendrá a remover la losa de esas tumbas que hemos construido. Es una invitación a dejar de vivir como resucitados en potencia y a permitir que el Espíritu nos devuelva a la verdadera tierra prometida, es decir, la comunión con Él. Este texto además nos prepara para la confesión sacramental. Allí, en el sacramento de la penitencia, Cristo abre el sepulcro de nuestro orgullo y nos infunde su aliento. Pregúntate, ¿permaneces tú en el sepulcro del pecado o permites que el Señor te saque de él? El salmo responsorial de hoy, el Salmo 129, es el grito desde el abismo, de profundis, es decir, desde lo hondo. Es el reconocimiento de que el pecado es real, nos hunde hasta lo profundo del abismo. Pero la teología de este salmo es luminosa. La experiencia de Dios no termina en la culpa, sino en el perdón. La frase redención copiosa es crucial. No es una redención mezquina, limitada, sino abundante, desbordante. La Iglesia nos lo pone aquí para que entendamos que, aunque la Cuaresma es tiempo de penitencia, su motor es la esperanza. La espera en el Señor no es una espera vacía, sino activa, confiada en que su misericordia es más ancha que nuestro pecado. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, experimentamos esa redención copiosa que nos levanta del fango. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo del 8 al 11. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu vive para la justificación. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes. San Pablo aquí presenta una oposición radical. La carne, sarx, no se refiere al cuerpo físico, sino a la condición humana cerrada en sí misma, esclava del pecado y de la muerte. Frente a eso, el Espíritu es la vida nueva en Cristo. Lo revolucionario de la enseñanza de Pablo es afirmar que el Espíritu Santo no es solo una promesa futura, sino una realidad presente. Habita en ustedes ya. El argumento es contundente. Si el mismo Espíritu que resucitó a Jesús con un poder incontenible vive en ti, entonces ese poder ya está operando en tu interior. La vida cristiana no es un esfuerzo moralista por ser bueno, es dejar que el Espíritu que resucitó a Cristo resucite todas las áreas muertas de nuestra existencia. Nuestra esperanza perdida, nuestro matrimonio que se ha enfriado, nuestra vocación que se ha desdibujado.
Esto nos lleva a una vivencia más consciente de la Eucaristía. Cuando comulgamos, recibimos el cuerpo de aquel que venció la muerte y con él el germen de nuestra propia resurrección. Y el Evangelio está tomado de San Juan capítulo 11, versículos del 1 al 45. No vamos a leer todo el Evangelio, pero vamos a ir leyendo las partes más representativas. Había un enfermo, Lázaro, de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, aquel a quien quieres está enfermo. Jesús dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en el lugar donde se encontraba. Jesús le dijo a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Jesús, conmovido interiormente, se acercó al sepulcro. Dijo: Quiten la piedra. Marta le contestó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con pies y manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo andar. Este es el 6º signo en el Evangelio de Juan, el que culmina la serie de milagros antes de la pasión. El contexto es de una densidad teológica inmensa. Jesús no va inmediatamente, espera. Parece indiferente, pero Juan nos dice que amaba a Lázaro. Esta espera es una pedagogía divina. Para que la gloria de Dios se manifieste, primero debemos tocar fondo. La frase central: Yo soy la resurrección y la vida, no es que Él tiene el poder de resucitar, es que Él es en sí mismo la vida. Creer en Él es pasar de la muerte a la vida. La conversación con Marta es una catequesis sobre la fe. Ella cree en la resurrección final, pero Jesús la lleva más lejos. La resurrección no es un evento futuro, es una persona presente. El detalle de huele mal es brutalmente humano. Nos recuerda que nuestras heridas, nuestros pecados viejos huelen mal. Nos da vergüenza quitarlos. Pero Jesús no tiene miedo al hedor de nuestra muerte. Ordena quitar la piedra. Esa es nuestra colaboración en la gracia. La voz potente de Cristo penetra en lo más profundo de nuestra realidad muerta. Y finalmente el resucitado sale atado. La resurrección es obra de Dios, pero desatar las vendas y dejarlo andar es la tarea de la comunidad cristiana. Es una imagen perfecta de la Iglesia como sacramento de salvación que acompaña a los resucitados a caminar en libertad.
Nos encontramos aquí en Betania. No es un lugar geográfico lejano, sino en el interior de nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene su propio Lázaro, una parte de nosotros que está muerta. Puede ser un sueño enterrado, una relación rota que no terminamos de llorar, una adicción silenciosa que nos consume, una fe que, aunque viva, entre comillas, se ha vuelto rutinaria, paralizada, inerte, inmóvil. Marta y María representan nuestra doble actitud ante el dolor. Marta sale al encuentro de Jesús, es activa, se queja con él: si hubieras estado aquí. María se queda en casa, sumida en la tristeza. Quizá no sale al encuentro de Jesús porque está enfadada con él, porque no llegó antes de la muerte de su hermano. Ambas son legítimas. Dios no rechaza nuestra queja sincera porque esa queja es un acto de fe. Le decimos a Dios que creemos en Él, pero que podría haber hecho algo más. Jesús responde con llanto. Es el llanto más corto de la Biblia, pero el más denso. Jesús lloró. ¿Por qué llora el que va a resucitar a Lázaro? Llora por el dolor de la humanidad, por la realidad de la muerte que Él ha venido a destruir, pero que nosotros seguimos abrazando. Hoy, en este quinto domingo de Cuaresma, Jesús nos hace una pregunta directa como a Marta: ¿crees esto? No te pregunta si crees en teorías. Te pregunta si crees que Él puede dar vida a lo que está podrido en ti. La conversión cuaresmal no es simplemente mejorar un poco, es permitir que Cristo grite en nuestra oscuridad: sal fuera. ¿Cuál es ese sepulcro del que necesito salir? ¿Una ofensa que no perdono? ¿Un miedo que paraliza mi testimonio? ¿Una pereza espiritual que me ha secado? He puesto la piedra del orgullo para impedir que Cristo actúe, pensando que mi situación ya huele mal y que no hay solución. Permito que los demás, la comunidad cristiana, mis amigos del movimiento, me desaten, o prefiero seguir atado a mis vendas de autosuficiencia. Señor Jesús, tú que lloraste ante la tumba de tu amigo, mira ahora con compasión nuestras tumbas interiores. Tú que eres la resurrección y la vida, no te asustas del hedor de nuestras muertes. Perdona nuestra lentitud para creer, nuestra tendencia a poner condiciones a tu poder. Te damos gracias, Padre, porque en medio de este valle de lágrimas no nos has dejado huérfanos. Nos has enviado tu Espíritu, el mismo que resucitó a Jesús, para que habite en nuestra carne débil. Gracias porque, aunque muchas veces vivimos según la carne, el pecado y la desesperanza, tu Espíritu sigue llamando a la puerta. Quiero creer, Señor. Ayuda mi incredulidad. Quiero quitarte la piedra de mi sepulcro, aunque me cueste trabajo y exponga mi vergüenza. Haz que escuche tu voz con claridad. Desátame de todo lo que me ata, las vendas del rencor, las sogas del egoísmo, el sudario de la vanidad. Déjame andar libre para ser testigo de tu gloria entre mis hermanos.
Ahora, en este silencio, dejemos que la palabra resuene como un eco dentro de nosotros. Vamos a repetir interiormente, al ritmo de nuestra respiración, frases que nos ha regalado la liturgia de hoy, que se conviertan en una plegaria. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Yo soy la resurrección y la vida. El Espíritu que resucitó a Jesús habita en ustedes. Desátenlo y déjenlo andar. Hemos escuchado, hemos orado, hemos contemplado, pero la palabra no puede quedarse solo en un sentimiento. Debe encarnarse. El Evangelio de hoy nos deja una tarea concreta en 3 pasos. Primero, quitar la piedra. Hoy te propongo que en tu familia, en tu trabajo, en tu ambiente, identifiques una piedra que tú mismo has puesto y que impide que la vida de Cristo fluya. Puede ser una conversación pendiente para pedir perdón. Puede ser el silencio orgulloso con tu cónyuge o con tu hijo. La piedra se quita con un acto concreto, una llamada telefónica, un gesto de servicio inesperado, la decisión de ir a confesarte esta misma semana. Segundo, escuchar la voz de Cristo. En medio del ruido, propón un momento de silencio diario de 10 minutos antes de dormir. En ese silencio no hagas nada, solo escucha. Permite que la palabra Lázaro, sal fuera resuene sobre tu rutina. Identifica una actividad que te mantiene en estado de muerte espiritual, como el consumo excesivo de redes sociales o la crítica constante, y comprométete a reducirla o eliminarla en estos días que quedan de Cuaresma. Tercero, desatar y dejar andar. La comunidad nos necesita. Busca a alguien que esté atado en tu entorno, quizá un vecino enfermo, un compañero de trabajo deprimido, un familiar alejado de la fe. Tu misión es ser como esos ángeles que desataron a Lázaro. No los juzgues, no les des sermones, simplemente acompáñalos, invítalos a dar un paso aunque sea pequeño, una visita, un mensaje de ánimo, llevarlos a misa el domingo de Ramos. La fe se contagia cuando desatamos al otro. La tradición de la Iglesia ha visto siempre en este Evangelio un símbolo profundo de la vida sacramental. San Agustín, en su tratado sobre el Evangelio de Juan, comenta que cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, el muerto obedeció. Pero Agustín nos lanza una advertencia. El que está muerto no puede oír. Sin embargo, oyó la voz. ¿Cómo es esto? Porque la voz del Señor es tan poderosa que resucita incluso a los muertos. Pero si esa voz te llama, no te quedes dentro.
Más recientemente, el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, nos recuerda que la tumba de Lázaro es el icono de nuestra situación actual. El hombre moderno a menudo ya no espera nada de Dios. Se ha acostumbrado a vivir en un mundo cerrado, donde parece que Dios no tiene acceso. Pero la voz de Cristo resuena en la historia: quiten la piedra. La fe no es una teoría, es un encuentro con aquel que es la resurrección. Y el gran teólogo Romano Guardini, en su meditación sobre este pasaje, nos dice que la resurrección de Lázaro no es un milagro que podamos contemplar desde fuera, sino que nos llama a ser nosotros mismos ese Lázaro. Cristo no nos salva a pesar de nosotros, sino que nos llama a cooperar, quitando la piedra de nuestra propia dureza y dejándonos desatar por los hermanos. Estas voces de la tradición nos confirman que hoy no estamos solos. Caminamos con una nube ingente de testigos que nos invitan a no tener miedo de la muerte, porque la vida ha triunfado. Hemos llegado al final de nuestro encuentro. Hoy la liturgia de la palabra nos ha sumergido en el misterio más grande, que en medio de nuestra fragilidad, de nuestros exilios y de nuestras muertes, habita la resurrección. Dios no se ha quedado en el cielo indiferente a nuestras tumbas. Ha descendido, ha llorado con nosotros, ha gritado contra la muerte y nos ha llamado por nuestro propio nombre. Este domingo salimos de ese momento de oración con una certeza. El Espíritu del que resucitó a Jesús habita en nosotros. No somos sepulcros blanqueados, somos templo del resucitado. Lleva contigo esa certeza. Cuando te sientas derrotado por el cansancio, por el pecado o por la desesperanza, recuerda la voz potente de Cristo: sal fuera. Tú no estás hecho para la muerte, estás hecho para la vida en plenitud. Que María, la Madre de los vivientes, te acompañe en estos últimos días de Cuaresma, para que, purificados por la gracia, podamos celebrar la Pascua con el gozo de los resucitados. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.